La historia de la dinastía Rothschild comienza en Frankfurt. Empezó en los estrechos límites de la Judengasse. Este era el gueto judío de Frankfurt. Mayer Amschel Rothschild nació aquí en 1744. Su familia había vivido en esta callecita angosta por generaciones. La vida en la Judengasse era restrictiva. Los judíos enfrentaban muchas limitaciones legales y sociales. Sin embargo, dentro de estas paredes, nacería un poder financiero mundial. Los primeros años de Mayer Amschel fueron modestos. Aprendió los caminos del comercio y las finanzas desde muy joven. Este ambiente formó su ambición y su manera de entender el dinero. Al principio, Mayer Amschel comerciaba con monedas raras y antigüedades. Desarrolló un buen ojo para el valor. Su fama de honesto y de tratos justos creció. Estableció un pequeño negocio, comerciando con varias mercancías. Esto incluía medallas, curiosidades y monedas antiguas. Su tienda se hizo conocida entre los coleccionistas. Cultivó relaciones con clientes importantes. Uno de esos clientes fue el príncipe heredero Guillermo de Hesse. Esta conexión resultó ser clave. Guillermo era uno de los gobernantes más ricos de Alemania en esa época. Mayer Amschel se convirtió en su agente financiero de confianza. Esta relación dio una base muy importante para el crecimiento futuro. La asociación con el príncipe heredero Guillermo, que luego fue el Landgrave Guillermo IX, fue buena para los dos. Mayer Amschel manejaba las inversiones de Guillermo, manejaba sus asuntos financieros con habilidad. Durante las guerras napoleónicas, Guillermo tuvo que huir. Le confió una parte importante de su riqueza a Mayer Amschel. Este acto de confianza fue una prueba de la honestidad de Rothschild. Mayer Amschel no solo protegió esta fortuna, sino que también la hizo crecer. Este éxito mejoró mucho su reputación. También le dio un capital considerable. Este capital impulsaría la expansión de la familia. Mayer Amschel Rothschild estableció principios fundadores fuertes. Resaltó la unidad familiar por encima de todo. Creía que la fuerza de la familia estaba en su esfuerzo conjunto. La discreción en los negocios era otro principio fundamental. Enseñó a sus hijos la importancia del secreto y la confianza. Estos principios guiarían a la familia Rothschild por generaciones. Antes de su muerte en 1812, se aseguró de que su visión continuara. Planeó estratégicamente que sus 5 hijos expandieran el negocio familiar. Esto marcó el comienzo de un imperio financiero internacional, como nunca antes se había visto. Mayer Amschel Rothschild tenía una visión clara para sus 5 hijos. Los veía como 5 flechas. Una flecha sola se podía romper. Juntas, eran irrompibles. Esta imagen se convirtió en un símbolo de la unidad y la fuerza de la familia. Sus hijos eran Amschel Mayer, Salomon Mayer, Nathan Mayer, Karl Mayer y James Mayer. Cada hijo tenía la tarea de establecer una sucursal del banco familiar. Debían hacerlo en centros financieros clave de Europa. Esta estrategia fue diseñada para crear una red internacional. Les permitiría operar a través de las fronteras sin problemas. Nathan Mayer Rothschild fue enviado a Inglaterra. Llegó primero a Manchester, luego se mudó a Londres. Londres se estaba convirtiendo rápidamente en la capital financiera del mundo. Nathan demostró ser el más dinámico y exitoso de los hermanos. Estableció N.M. Rothschild & Sons en Londres. Su habilidad para los negocios, especialmente con los bonos del gobierno, era excepcional. Jugó un papel crucial durante las guerras napoleónicas. Financió el esfuerzo de guerra británico. Su casa de Londres se convirtió en la piedra angular del imperio financiero Rothschild. La audacia y el genio financiero de Nathan pusieron la valla muy alta para sus hermanos. James de Rothschild fue enviado a París. Enfrentó un panorama político complicado en Francia. El país todavía se estaba recuperando de la revolución y la guerra. James superó estos desafíos con gran habilidad. Estableció The Rothschild Frères. Su banco se convirtió en una institución financiera líder en Francia. Jugó un papel importante en el desarrollo industrial francés. James cultivó relaciones con monarcas y políticos franceses. Se convirtió en una figura poderosa en la sociedad parisina. Su influencia se extendió más allá de las finanzas, hacia la política y las artes. La Casa de París era un eslabón vital en la red Rothschild. Salomon Mayer von Rothschild estableció un banco en Viena. Viena era la capital del poderoso Imperio Habsburgo. Salomón se convirtió en un financista clave para el gobierno austriaco. Karl Mayer von Rothschild fundó la sucursal en Nápoles. Nápoles era un importante puerto comercial en la península italiana.
Amschel Mayer Rothschild, el mayor, se quedó en Frankfurt. Manejó el banco familiar original. Juntas, estas 5 sucursales formaron una red financiera sin igual. Se comunicaban constantemente, compartiendo información y coordinando sus actividades. Esta estrategia de dispersión y cooperación fue revolucionaria para su época. La conexión entre los bancos Rothschild era su mayor fortaleza. Los 5 hermanos, ubicados en diferentes capitales europeas, no trabajaban solos, más bien, funcionaban como un equipo unido. Se escribían a diario, compartiendo información vital del mercado y conocimientos políticos. Este flujo constante de información les dio una ventaja importante. Podían anticipar los movimientos del mercado y los cambios políticos. Esto les permitía tomar decisiones de inversión bien informadas. Su sistema de mensajeros privados era más rápido que el de cualquier gobierno. Esta velocidad era crucial en los mercados cambiantes del siglo XIX. Este uso revolucionario de mensajeros e información los distinguió. Mientras otros dependían del lento correo público, los Rothschild tenían su propia red. Palomas y jinetes rápidos llevaban mensajes entre Londres, París, Frankfurt, Viena y Nápoles. Esto significaba que Nathan en Londres podía saber el resultado de un evento en el continente horas, o incluso días, antes que sus competidores. Esta ventaja de información no tenía precio. Les permitía ganar dinero aprovechando las diferencias de precios. Podían comprar y vender acciones en diferentes mercados basándose en información privilegiada. Este sistema fue una pieza clave de su éxito inicial y de su rápida acumulación de riqueza. Además de financiar gobiernos, la red Rothschild facilitó el comercio internacional, daban crédito y manejaban el cambio de monedas para los comerciantes. Su fama de ser confiables los convirtió en los banqueros preferidos de muchos negocios. Ayudaron a financiar las nuevas industrias del siglo XIX. Esto incluía textiles, ferrocarriles y materias primas. La escala de sus operaciones no tenía precedentes. Podían mover grandes cantidades de capital a través de las fronteras. Esta capacidad los hizo indispensables tanto para los gobiernos como para las grandes empresas comerciales. Su alcance se extendía por continentes, influyendo en el comercio mundial. Mantener el control familiar era lo más importante. Los Rothschild lograron esto mediante matrimonios cuidadosamente arreglados. A menudo, los primos se casaban con primas para mantener la riqueza y el control dentro de la familia. También seguían estrictamente los principios fundadores de Mayer Amschel. La lealtad al negocio familiar estaba por encima de los intereses individuales. Cada sucursal apoyaba a las demás. Esta unión interna era vital para manejar una empresa tan dispersa geográficamente. El nombre de la familia se convirtió en sinónimo de confianza y poder financiero. Esta confianza se construyó durante décadas de prácticas bancarias astutas y coordinadas en toda Europa. Las guerras napoleónicas sirvieron como un importante impulso para el ascenso de los Rothschild. Estos largos conflictos crearon una enorme necesidad de dinero. Los gobiernos de toda Europa necesitaban fondos desesperadamente. Necesitaban dinero para pagar a los soldados, comprar suministros y mantener sus esfuerzos de guerra. Los Rothschild, especialmente Nathan, en Londres, llenaron este vacío. Demostraron ser expertos en conseguir grandes sumas de dinero para los gobiernos. Organizaron emisiones de bonos y manejaron pagos internacionales. Su capacidad para mover dinero a través de fronteras enemigas no tenía precio. Este período consolidó su reputación como financistas de naciones. Los Rothschild dieron préstamos importantes a varios gobiernos europeos. Gran Bretaña fue un cliente clave durante las guerras napoleónicas. Nathan Rothschild jugó un papel fundamental en la financiación de los ejércitos de Wellington. También manejó los subsidios pagados por Gran Bretaña a sus aliados en el continente. Después de las guerras, sus servicios siguieron siendo muy solicitados. Ayudaron a las naciones a reconstruir y estabilizar sus finanzas. Financiaron a Austria, Prusia, Rusia y Francia, entre otros. Sus préstamos a menudo venían con condiciones. Estas condiciones podían influir en las políticas gubernamentales. Esto les dio cierto poder político indirecto. Su papel se extendió a estabilizar monedas y economías nacionales. En la era posterior a Napoleón, muchos países enfrentaron problemas financieros. Los Rothschild ayudaron a restaurar la confianza en el crédito del gobierno. Participaron en la creación de bancos nacionales. Aconsejaron a los gobiernos sobre política monetaria. Su red internacional les permitió manejar transacciones de moneda complicadas.
Esto ayudó a facilitar el comercio internacional y la inversión. Sus acciones contribuyeron a la relativa estabilidad económica de Europa a mediados del siglo XIX. Actuaron en la práctica como un fondo monetario internacional por un tiempo. El inmenso poder financiero que tenían los Rothschild naturalmente llevó a la influencia política. Aunque generalmente evitaban cargos políticos directos, reyes y ministros buscaban su consejo. Tenían acceso a los niveles más altos del gobierno en toda Europa. Esta influencia se usaba a menudo para proteger sus intereses comerciales. También se usó para abogar por la liberación de los judíos en varios países. Sin embargo, su poder también atrajo críticas y teorías de conspiración. Algunos veían su influencia internacional con sospecha. A pesar de esto, su papel como financistas de estados siguió siendo una parte central de su identidad durante gran parte del siglo XIX. Sección 5. El golpe de Waterloo, leyenda y realidad. La batalla de Waterloo, en 1815, es central en la leyenda de los Rothschild. La historia que se cuenta a menudo es una de increíble velocidad y audacia financiera. Destaca lo efectiva que era la red de información de los Rothschild. Según la versión popular, Nathan Rothschild recibió noticias de la victoria de Wellington mucho antes que nadie en Londres. Esto fue gracias a su red de mensajeros privados. Saber el resultado de la batalla le dio una ventaja enorme. Pudo actuar en la Bolsa de Valores de Londres antes de que llegara la noticia oficial. Este evento se cita a menudo como un punto de inflexión que aumentó enormemente la fortuna de la familia. Las acciones de Nathan Rothschild en la Bolsa de Valores de Londres son tema de mucho debate. La leyenda sugiere que al principio difundió rumores de una derrota británica. Esto causó una venta masiva por pánico de los bonos del gobierno. Luego, en secreto, compró estos bonos a precios bajísimos. Cuando llegó la noticia oficial de la victoria, los precios de los bonos se dispararon. Supuestamente, Nathan hizo una fortuna inmensa. Este relato dramático se ha contado muchas veces. Pinta la imagen de un genio financiero que engañó a todo el mercado. Consolidó la imagen de los Rothschild como maestros estrategas. Sin embargo, es crucial separar el mito de la evidencia histórica. Aunque Nathan Rothschild sin duda se benefició de Waterloo, la naturaleza exacta de su golpe es discutida por los historiadores. Hay evidencia de que sí recibió noticias temprano. Ciertamente usó esta información a su favor, pero la magnitud de las ganancias y los métodos utilizados son menos claros. Algunos historiadores argumentan que la historia ha sido exagerada con el tiempo. La idea de que él deliberadamente hizo caer el mercado antes de comprar es probablemente una exageración. Lo que es seguro es que su empresa obtuvo ganancias importantes. Estas ganancias se debieron a negocios astutos basados en información oportuna. El impacto a largo plazo del asunto de Waterloo fue significativo. Independientemente de los detalles precisos, aumentó enormemente la riqueza y la reputación de la familia. Contribuyó al misterio que rodea el nombre Rothschild. Demostró el poder de su red de información. También mostró su capacidad para actuar con decisión en momentos de crisis. La historia de Waterloo se convirtió en un símbolo de la astucia financiera de los Rothschild. Ayudó a consolidar su posición como los principales financistas de Europa. El evento, ya sea completamente real o en parte leyenda, jugó un papel clave en la formación de la percepción pública del poder de la dinastía. Sección 6. Más allá de la banca. Diversificando la fortuna Rothschild. Aunque financiar gobiernos era su base, los Rothschild diversificaron astutamente sus inversiones. Reconocieron las oportunidades que presentaba la revolución industrial. Una de sus áreas de inversión más importantes fueron los ferrocarriles. Financiaron la construcción de ferrocarriles en toda Europa. Esto incluyó líneas importantes en Francia, Austria y Bélgica. Los ferrocarriles fueron transformadores, conectaron ciudades, facilitaron el comercio e impulsaron el crecimiento económico. La participación de los Rothschild no fue solo financiera. A menudo jugaron un papel en la gestión y el desarrollo de estas compañías ferroviarias. Esta visión de futuro consolidó su riqueza. Los proyectos mineros también atrajeron mucho capital Rothschild. Invirtieron en minas de mercurio en Almadén, España. Este era un producto crucial en esa época. También tenían intereses en minas de cobre y otros recursos minerales. Más tarde, en el siglo XIX, se involucraron en la minería de oro en Sudáfrica. Su participación con De Beers y el comercio de diamantes amplió aún más su cartera de negocios.
Estas inversiones en materias primas e industrias extractivas dieron ganancias sustanciales. Complementaron sus actividades bancarias financiando la infraestructura y las industrias que consumían estos recursos. Esta diversificación repartió su riesgo y aumentó su influencia. Una diversificación más personal, pero muy rentable, fue en la viticultura. En 1853, el barón Nathaniel de Rothschild, de la rama de Londres, compró el Château Brand-Mouton. Lo renombró Château Mouton Rothschild. Esto marcó la entrada de la familia en la prestigiosa industria del vino de Burdeos. Más tarde, en 1868, el barón James de Rothschild de la rama de París adquirió el Château Lafite. Esta finca ya era uno de los viñedos más famosos del mundo. Estas compras no fueron solo proyectos por vanidad, se convirtieron en negocios muy exitosos. Los vinos Rothschild siguen estando entre los más buscados y caros del mundo hoy en día. Además de estas importantes empresas industriales y agrícolas, los Rothschild también fueron grandes mecenas de las artes. Acumularon enormes colecciones de pinturas, esculturas y artes decorativas. Muchos miembros de su familia construyeron grandes casas y fincas. También se dedicaron a la filantropía. Establecieron hospitales, escuelas y fundaciones de caridad. Esta actividad filantrópica, aunque a veces se pasa por alto, fue un aspecto importante de su legado. Su estrategia de diversificación aseguró que la fortuna Rothschild no dependiera únicamente de la banca. Creó una presencia económica y cultural con muchas caras que perduró a través de los tiempos cambiantes. Sección 7. Navegando las tormentas. Los Rothschild en el siglo XX. El inicio del siglo XX trajo nuevos desafíos para la dinastía Rothschild. La Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, redibujó el mapa de Europa. Llevó al colapso de imperios como el austrohúngaro, el otomano y el ruso. Estos cambios geopolíticos impactaron significativamente las áreas tradicionales de operación de los Rothschild. La Casa de Viena, por ejemplo, perdió mucha de su influencia con la desaparición de la monarquía Habsburgo. La financiación de la guerra también cambió. Los gobiernos dependían cada vez más de ventas de bonos al público más amplias y de los mecanismos de los bancos centrales. Esto redujo su dependencia de casas bancarias privadas como los Rothschild para préstamos estatales a gran escala. El período de entreguerras, especialmente la Gran Depresión de los años 1930, presentó más obstáculos económicos. El comercio mundial se redujo. Los mercados financieros colapsaron. La inestabilidad económica afectó a las instituciones bancarias de todo el mundo. Los Rothschild, con sus extensas propiedades internacionales, no fueron inmunes. Tuvieron que lidiar con quiebras bancarias, devaluaciones de moneda y políticas proteccionistas. El auge de movimientos políticos extremistas en Europa también creó un ambiente hostil. El antisemitismo estaba en aumento y los Rothschild, como una familia judía prominente, se convirtieron en blanco de propaganda y persecución. Este período puso a prueba su capacidad de resistencia y adaptación. La Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, fue un período devastador para la familia. El régimen nazi persiguió sistemáticamente a los judíos en toda Europa. Las propiedades y bienes de los Rothschild en territorios ocupados por los nazis fueron confiscados. Miembros de la familia en Austria, Alemania y Francia enfrentaron un peligro inmenso. Algunos se vieron obligados a huir, mientras que otros sufrieron dificultades y pérdidas. La sucursal de Viena fue prácticamente desmantelada por los nazis. La sucursal francesa también sufrió mucho bajo la ocupación alemana. La guerra representó no solo un golpe financiero, sino una amenaza existencial para la familia en Europa continental. Su supervivencia dependió de las sucursales en lugares más seguros como Gran Bretaña y los Estados Unidos. En la era de la posguerra, los Rothschild comenzaron un periodo de reconstrucción y adaptación. El panorama financiero había cambiado drásticamente. El auge de los grandes bancos de inversión estadounidenses y el sistema de Bretton Woods alteraron las finanzas globales. El modelo tradicional de una red bancaria internacional controlada por la familia enfrentó nueva competencia. Las diversas sucursales Rothschild comenzaron a evolucionar de forma independiente. Algunas se centraron en la banca de inversión, servicios de asesoría y gestión de activos. Tuvieron que reinventarse para seguir siendo relevantes en el mundo financiero moderno. El legado de la influencia pasada proporcionó una base,
pero la innovación fue clave para su presencia continua. Sección 8. La era moderna. Un legado reconfigurado. El modelo bancario Rothschild ha evolucionado mucho a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. La era de financiar naciones mediante emisiones masivas de bonos dio paso en gran medida a otros mecanismos. Instituciones internacionales como el Banco Mundial y el FMI asumieron roles que antes desempeñaban los financistas privados. Las empresas Rothschild se adaptaron cambiando su enfoque. Se hicieron un lugar en servicios financieros especializados. La asesoría a empresas, especialmente en fusiones y adquisiciones, se convirtió en un área clave de fortaleza. Aprovecharon eficazmente su reputación de largo tiempo y su extensa red de contactos en este campo. Hoy en día, el nombre Rothschild se asocia principalmente con Rothschild & Company. Este es un grupo de asesoría financiera global con sede en París. Se formó mediante la fusión de las casas francesa y británica. Esta unificación marcó un paso importante en la consolidación de sus operaciones. La firma se enfoca en asesoría global, gestión de patrimonio y activos y banca de negocios. Asesora a corporaciones, gobiernos e individuos ricos. Aunque es más pequeña que algunos gigantes bancarios globales, mantiene una reputación prestigiosa. A menudo ocupa un lugar destacado en las listas de asesoría en fusiones y adquisiciones, especialmente en Europa. La participación familiar sigue siendo una característica de la empresa Rothschild moderna, aunque no exclusivamente. Los descendientes de Mayer Amschel Rothschild todavía están activos en el negocio. Sin embargo, las empresas también emplean y son dirigidas por muchos profesionales que no son de la familia. Esta mezcla de herencia familiar y experiencia externa es común en negocios familiares de larga trayectoria. Las entidades Rothschild modernas operan con una perspectiva global. Tienen oficinas en los principales centros financieros de todo el mundo. Su alcance se extiende mucho más allá de Europa, reflejando la globalización de las finanzas. Continúan adaptándose a las nuevas tendencias del mercado y a los entornos regulatorios. El legado de los Rothschild en el mundo financiero actual es complejo. Ya no son el poder financiero global dominante que alguna vez fueron en el siglo XIX. La escala de las finanzas globales ha crecido inmensamente. Sin embargo, el nombre todavía tiene un peso significativo. Recuerda una historia de innovación financiera, discreción y redes internacionales. Sus empresas modernas se basan en este legado. Hacen hincapié en las relaciones a largo plazo y el asesoramiento personalizado. Aunque la naturaleza de su influencia ha cambiado, los Rothschild siguen siendo una presencia notable y respetada en los altos niveles de las finanzas globales y los servicios de asesoría. Sección 9. Conclusión. La huella duradera de una dinastía financiera. El viaje de la familia Rothschild, desde el gueto de Frankfurt hasta las alturas de las finanzas globales, es extraordinario. Su importancia histórica no puede exagerarse. Durante gran parte del siglo XIX, fueron la dinastía financiera más poderosa del mundo. Fueron pioneros en las finanzas internacionales, crearon una red bancaria que se extendió por toda Europa. Esta red se construyó sobre principios de unidad familiar, comunicación rápida y manejo astuto del riesgo. La visión de Mayer Amschel Rothschild, llevada a cabo por sus 5 hijos, transformó el panorama de la banca. Demostraron cómo el capital privado podía moldear el destino de las naciones. Varios principios duraderos sostuvieron su éxito. La innovación fue clave, especialmente su uso de la información y su capacidad para estructurar acuerdos financieros complejos. Su red de contactos sin igual, tanto dentro de la familia como con las élites externas, les dio una ventaja única. El énfasis en la unión familiar, aunque puesto a prueba con el tiempo, proporcionó una base estable por generaciones. Estos elementos les permitieron superar guerras, crisis económicas y cambios políticos drásticos. Adaptaron sus estrategias a medida que el mundo cambiaba a su alrededor. Su historia ofrece lecciones duraderas en estrategia de negocios y gestión de empresas familiares. Naturalmente, tanta riqueza e influencia han atraído debate y controversia. Los Rothschild han sido objeto de innumerables mitos y teorías de conspiración. Estos a menudo se basan en ideas antisemitas y los pintan como figuras oscuras que controlan los eventos mundiales. Aunque su influencia fue sin duda enorme, especialmente en el siglo XIX, tales teorías a menudo exageran y distorsionan su papel real. Separar el hecho histórico de la ficción es esencial al evaluar su legado.
Su poder era real, pero operaba dentro del complejo juego de fuerzas económicas y políticas de su tiempo. En conclusión, los Rothschild ocupan un lugar único en los anales de la historia financiera, fueron arquitectos de las finanzas internacionales modernas, financiaron la industrialización y dieron forma al desarrollo económico de Europa. Aunque su dominio ha disminuido con el surgimiento de nuevas estructuras financieras y actores globales, su nombre sigue siendo sinónimo de riqueza, influencia y una notable saga familiar. Las empresas Rothschild modernas continúan operando, adaptando el legado de la familia a las complejidades del mundo financiero del siglo XXI. Su historia es un testimonio de ambición, ingenio y el poder duradero de una visión unida.